Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera mesa del día de hoy, que se titula Representaciones Culturales y Religiosas 4. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Vamos a seguir la dinámica que venimos manejando, que es que hacemos todas las exposiciones, y al final dejamos un tiempo abierto para preguntas y comentarios. Así que bueno, siguiendo el programa, voy a presentar primero a la doctora Andrea Vanina Neira, que es doctora en Historia, investigadora adjunta del CONICET e investigadora del Instituto de Historia Antigua y Medieval. Así que bueno, te cedo la palabra, Vanina, cuando quieras. Bueno, gracias, Connie. Voy a poner una presentación, voy a compartir una presentación, si me dan un segundito. Espero que se pueda ver bien y que yo no sé si los voy a poder ver a ustedes. ¿Se ve la presentación? Al menos al costado. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, inicio ahora. El título del trabajo es La cristianización de Europa Central, representaciones y condiciones de la acción episcopal. El octavo libro de la crónica del obispo Dietmar de Merseburg, cuya redacción se interrumpe con su muerte, mantiene una serie de particularidades en relación con el resto de la obra. Esta se encuentra dedicada a relatar las hazañas y los obstáculos bajo la dinastía de los otoños, pero la crónica también ofrece una entrada a la mirada del autor con respecto no solo a los reinados mencionados, sino también a las condiciones del desarrollo del imperio en general y las relaciones con las entidades políticas circundantes. Recorre historias personales, así como hechos públicos de relevancia, atiende a la construcción de la red episcopal y a la difusión del cristianismo entre los pueblos situados en los márgenes imperiales. Voy pasando algunas diapositivas que son meramente introductorias, la organización del trabajo y, bueno, allí dejo un mapa. Aquí nos interesa revisar y analizar el particular libro octavo de la crónica de Dietmar en función de la presentación de un espectáculo complejo durante el reinado de Enrique II. No es el único libro dedicado a dicho emperador, aunque sí es el que demuestra un mayor pesimismo. Este hecho sugestivo, puesto que Dietmar tenía una gran estima por Enrique II debido a que se trató del monarca que finalmente logró cumplir con un deseo pospuesto durante décadas, la restitución de la sede de Merseburg en el año 1004. Esta había sido disuelta en el año 981 por impulso de su propio obispo, Giselher, en su momento, y con la anuencia papal, con el fin de que Giselher, el obispo, pudiera ocupar la silla archiepiscopal de Magdeburg. Esto era una situación sumamente irregular. Los primeros capítulos del libro octavo dan cuenta de la situación. No sé si yo no estoy escuchando. ¿Ustedes? Igual, y se muteó. ¿Vanina? Vanina está muteada, ¿eh? Sí, ahí está. No sé qué pasó. ¿Se escuchó el resto? No. Y ¿Nada? Julián también está muteado, ¿eh? Vos también, Julián. Perdón, Marina, es una descoordinación al admitir que se te mueve del lugar y bueno. Se desconectó. Bueno, se desconectó solo porque yo tenía. Entonces, no se escuchó nada. Sí, la primera parte sí. Hasta, bueno, no sé dónde, no importa. Retomo hasta que como bueno, sí, mostré el mapa, improviso un poco esta parte. Sí. Mostré el mapa de la región cubierta, Merseburg, que está situada aquí, el obispo Dietmar, que es el autor de la crónica, cuyo libro octavo estoy analizando en analizando y describiendo en este trabajo. Esta es la sede episcopal y nos estamos refiriendo a Hungría, Bohemia, Polonia, a los liutizos. Aquí están los prusianos, no son eslavos, son un pueblo báltico. Por aquí no llegan a ver si están los abroditas, de quienes se hablará también. Y bueno, la introducción, espero no desmutearme de nuevo, por favor me avisan. La introducción hablaba. Un poco aquí tienen un pequeño resumen de algunos hechos fácticos. Les decía que el libro octavo es bastante particular porque
presenta un panorama bastante pesimista del año 1018 en particular, que es el año en el que muere el autor, pero además es un año bajo el reinado del emperador Enrique II, a quien el autor le tenía bastante estima porque había sido quien había restituido la sede, su sede había sido disuelta durante algunas décadas, y fue este el que produjo la restitución de la sede volvió la refundó, ¿sí? Por eso es que es llamativa la mirada que tiene el autor en general del reinado en este periodo, al menos. Retomo donde, no sé, quizás se dejó de escuchar. Los primeros capítulos del libro octavo dan cuenta de la situación en Hungría, Bohemia, Polonia y del pueblo liutizo, entre otros, cuya cristianización estaba en proceso, si bien con diversos grados de implantación. A partir de su relectura surgieron algunas inquietudes. En primer lugar, sobre el grado del avance real del cristianismo en regiones supuestamente ya cristianas, pero que demuestran un fuerte arraigo de costumbres previas. Por otro, el rol jugado tanto por los obispos como por las casas reales de cada reino, planteándose una serie de interrogantes que están aquí citados en esta diapositiva. No los voy a recorrer ahora todos porque ya con lo que sucedió pretendo ahorrar un poco de tiempo sin leerlos, pero son una serie de interrogantes que dispararon el trabajo, pero que a la vez no todos están respondidos en esta presentación porque es muy breve. La verdad es que esto llevaría a un trabajo muchísimo más amplio. Después, en todo caso, se puede conversar de alguna de estas cuestiones en las preguntas, pero no se llegan a desarrollar todas en el trabajo. Lo que yo proponía en realidad sí era someter a evaluación algunas de estas preguntas, al menos, en pos de reconsiderar el rol episcopal en la expansión cristiana estimulada en el imperio, o por el imperio otoniano. En gran medida la inquietud ha surgido a partir de preguntarnos hasta qué punto el propio obispo de Merseburg, el autor de la crónica, cabeza de un obispado de frontera, se encuentra realmente involucrado en la conversión y qué lugar le brinda el rol de los obispos en la misma, en su obra, puesto que de las actividades y estrategias que emprendían los obispos dependería hasta cierto punto el grado de éxito alcanzado. Paso a la primera diapositiva de la sección central, que es representaciones y condiciones de la acción episcopal en el proceso de cristianización de Europa Central. La bibliografía sobre la cristianización de Europa Central ha considerado a los obispos como agentes privilegiados del proceso de expansión y afianzamiento de la religión entre las poblaciones situadas en los márgenes del Imperio Otoniano, entre los años 919 y 1024, que se desarrolla este imperio, así como dentro de las regiones del propio imperio que habían experimentado una incorporación a la cristiandad relativamente reciente. Mucho se ha discutido acerca del sistema de la Iglesia Imperial, o Reichskirchensystem, que proponía la conformación de una red de obispos y obispados al servicio del emperador como parte de un proyecto de limitación y restricción del poder de las aristocracias locales. En tanto sistema, el concepto ha sido criticado por su rigidez, pero se mantiene vigente como herramienta en la reflexión sobre el papel de las dinastías y obispos en la construcción, establecimiento y afianzamiento de la institución eclesiástica, con el reconocimiento de que los diversos personajes involucrados y las diferentes regiones, así como las configuraciones de las redes de poder específicas, jugaron un rol fundamental a la hora de definir particularidades de cada construcción individual del poder episcopal. Es decir, las críticas han llevado a reformulaciones que han traído un mayor dinamismo en los estudios de cada caso particular. En este marco dinámico que reinó en los siglos X y XI en Europa Central, con la creación de nuevas jurisdicciones eclesiásticas y el establecimiento de alianzas entre élites seculares y religiosas, no desprovisto de conflictos, el cristianismo progresivamente se convirtió en la religión preponderante en casi toda la región, a excepción de la puesta en jaque a la que fue sometido por algunos resquicios paganos, como el liderado por los liutizos, así como también por los pueblos, entre los cuales el cristianismo se difundiría extensivamente décadas más tarde, como entre los lituanos, ¿sí? Dejo ahora a los liutizos para más adelante. De cualquier modo, en ningún caso podría afirmarse que la cristianización se había realizado de forma completa.
En efecto, en los primeros capítulos del libro octavo de la crónica del obispo Titmar de Merseburg, el proceso de cristianización entre los eslavos y los húngaros se presenta inacabado, en pleno periodo de transición y adecuación hacia las costumbres cristianas, caracterizado por una continuidad con respecto a ciertas prácticas previas que el cronista desea ver erradicadas. Ahora bien, ¿en quién o quiénes recae la mayor responsabilidad por la modificación de las conductas y la adhesión a las nuevas? Tratándose de un obispo, el escritor, ¿no?, de la fuente principal de nuestro trabajo, y es un obispo que encabeza una diócesis enmarcada en un arzobispado de misión, parece razonable esperar una preponderancia de la figura episcopal. Sin embargo, el escenario es más complejo. No debe perderse de vista que son relativamente pocas las ocasiones en las que Titmar ofrece una narración detallada de la acción misionera de los obispos, sea directa o sea indirecta a través del estímulo de estas, mientras que a la vez debe tenerse en consideración el tipo de concepción de la figura episcopal vigente en la época en el territorio imperial, que implicaba una gran dedicación a los asuntos seculares y a la administración. Entre estas dos líneas, la acción concreta en pos de la cristianización y el servicio político debido al rey o ejercido en pos de los propios intereses, debe situarse la reflexión en torno al inicio del libro octavo. Allí coloco otra diapositiva. Ahora bien, observemos el contenido de los capítulos, el relato y la representación de los sectores involucrados. Debemos situarnos en el año 1018, bajo el reinado de Enrique II, como habíamos dicho. No solo es el último este año en la vida del cronista, hecho que lleva a la interrupción de la crónica, sino que además es retratado por aquel en términos generalmente desventajosos. Es esta una particularidad de este libro, como habíamos dicho. El relato sobre algunos eventos sucedidos en aquel entonces es la excusa para dar comienzo a referencias, en primer lugar, al duque Bolesław Chrobry de Polonia y al estado de su reino y reinado. Recordemos que Bolesław fue hijo de Mieszko, el primer duque piasta en convertirse al cristianismo. Fue un aliado de Otón III y fomentó las misiones de reconocidos santos y mártires como San Adalberto de Praga, Bruno de Erfurt y los monjes mártires del gran eremitorio polaco asesinados por bandidos. En ciertos casos adquirió las reliquias de algunos de estos santos. El propio monje y agiógrafo Bruno de Erfurt destacó su valor en el fomento de la nueva religión y criticó severamente al emperador Enrique II, quien, por razones políticas, buscó una alianza con los paganos liutizos contra el duque piasta, quien debería ser una especie de aliado, entre comillas, natural en términos religiosos, ¿sí? Un aliado del emperador. En cambio, Titmar se mostró generalmente benevolente con respecto al emperador, aunque el libro octavo dibuja un panorama sombrío, al tiempo que consideraba a Bolesław en términos bastante negativos, ¿sí? Por ejemplo, dice que es un hijo inferior a su padre Mieszko, que se trata de un personaje acostumbrado a engañar, a embaucar a otros, está preso de su propia locura que lo llevaba a producir ataques, era una serpiente venenosa, un conspirador, un enemigo y perseguidor. Esto se da en un contexto en el que las alianzas se habían reconfigurado y la figura del polaco cobraba significancia mientras los conflictos se intensificaban a raíz de la expansión del poder del piasta, por ejemplo en Bohemia, y de sus nuevas alianzas. El primer capítulo del libro octavo menciona, entre otros eventos, el matrimonio de Bolesław y Oda, su cuarta esposa, ocurrido luego de la Septuagésima, que se dio el 2 de febrero de 1018, en el comienzo del periodo de ayuno precedente a la Pascua. Ya de por sí esto lo convierte en un hecho condenable, porque no debería suceder en esa fecha. Aquí ya encontramos una primera indicación de lo que vendrá a continuación en el segundo capítulo, a saber, una descripción de la variedad de costumbres vigentes en el reino piasta, en Polonia, tanto aquellas severas como aquellas loables. La ambigüedad queda demostrada en el castigo a la fornicación o al consumo de carne luego de la Septuagésima, o del inicio de esta. En el primer caso, la condena pública implica la elección del culpable entre la muerte o la castración. En el segundo, la quita violenta de los dientes. La punición sería merecida, según el cronista, no así la brutalidad de la misma, que caracteriza igualmente a otras también inspiradoras de terror. El relato es la oportunidad para apuntar contra la realidad de que la ley de Dios pareciera obtener mayor fuerza a partir de actos como los mencionados, en lugar de por intermedio de la acción episcopal. Aquí les pongo la próxima diapositiva, no voy a traducir las fuentes
por cuestiones de tiempo, pero están más o menos parafraseadas, y aquí, bueno, se pone de manifiesto, ¿no? Esta cuestión de que es la violencia con la que se imponen los castigos por parte de las autoridades seculares la que pareciera estar intentando corregir las conductas y no la propia autoridad de la Iglesia. A la vez, Titmar expresa la queja sobre el hecho de que a través de alianzas matrimoniales, modo en el que llegó el cristianismo a las tierras polacas, los resultados impliquen una aplicación de la ley cristiana cargada de la violencia imperante en la sociedad receptora. Al menos esta es su opinión, que se pone de manifiesto en esta otra cita. A partir de allí, el cronista apunta contra la pretendida liviandad con la que las prostitutas muchachas e incluso mujeres casadas adúlteras practican una sexualidad por fuera de la ley cristiana, de manera que se completa el panorama descrito anteriormente. Aquí Titmar realiza un llamado a los sacerdotes ante la falta de penalidades duras, se infiere que debe estar haciendo referencia a las propuestas por el derecho canónico y no a las impuestas por las autoridades seculares, así como a los laicos creyentes. Aquí tenemos la próxima diapositiva. Recordemos, por otra parte, que el arzobispado de Gniezno había sido creado en el año 1000 en el contexto del viaje de Otón III a visitar las reliquias de San Adalberto de Praga que había adquirido Bolesław. La oposición del obispo Unger, quien administraba la única diócesis polaca en ese entonces, Poznań, en la cual estaba incluido el territorio de la nueva sede, no fue un impedimento para que el hermano del santo, Radim Gaudencio, se convirtiera en arzobispo a instancias de las autoridades seculares. Con lo que vemos la gran injerencia de las autoridades seculares precisamente en todo lo relacionado con el establecimiento de las estructuras de la Iglesia y de la propia ley, ¿no? El capítulo 4 continúa con el tratamiento de Bolesław, aunque esta vez da pie para introducir a otra figura en cierto modo comparable, el rey de los húngaros, Vajk o San Esteban, ¿sí? Sin embargo, la atención no está centrada en él, sino en su padre, Deuwix o Geza, el primero en adoptar la religión cristiana, y en su madre. A partir de la aceptación del cristianismo, Geza habría dirigido su ira anterior hacia los súbditos reticentes a adoptar también la nueva religión, considerando que de esta manera fortalecía su fe. Pese a ello, todo parece indicar que seguía atado a la adoración de ídolos paganos, a los cuales les hacía sacrificios, mientras que su esposa llevaba una vida condenable para la mirada cristiana, puesto que bebía de modo inmoderado, cabalgaba como un guerrero e incluso había asesinado a un hombre a causa de su ira. La pretendida excusa de Geza sobre su comportamiento se explica, de acuerdo con Titmar, porque el mantenimiento de creencias y prácticas cristianas y paganas al mismo tiempo le habría reportado gran poder y riquezas. Evidentemente, Geza desplegaba estrategias políticas convenientes para su dinastía al mantener un cierto balance religioso, y era ese el argumento que utilizaba frente a los sacerdotes que lo interpelaban. Esto lo tenemos en la próxima diapositiva. Nuevamente encontramos a un sector eclesiástico relativamente desdibujado que pretende instalarse como mediador entre la sociedad y la divinidad, pero que queda desplazado por los modos de actuación de las figuras políticas de importancia. En el quinto capítulo reaparecen los liutizos, una confederación de pueblos eslavos que había puesto en jaque la organización eclesiástica en el noreste de Alemania, alrededor del río Elba, en el año 983. Son estos retratados como malvados y devastadores, atados a la vana superstición. Su rebelión se traslada a otros, se contagia, puesto que el ataque contra el territorio de Mstislav en el año 1018 que estamos viendo, este era el líder de los abroditas, este ataque habría generado que su propio pueblo se levante contra su señor y éste tuviera que abandonarlo. Las iglesias fueron incendiadas y destruidas. El paganismo hace su aparición, además, por la coincidencia de fechas. Estos eventos suceden en el mes de febrero, que los paganos veneran, según Titmar, con ritos de purificación y ofrendas. Este relato nos habla de la fragilidad de la adhesión al cristianismo entre muchos de los pueblos eslavos de la región. Es recién en el siguiente capítulo, en el sexto, cuando Titmar se refiere a la autoridad episcopal. Bernhard, que había sido obispo de los apóstatas abroditas, se dirigió al emperador para que éste tomara cartas en el asunto. Se trata de la oportunidad para que el cronista reflexione sobre la cristiandad, la necesidad de que exista estabilidad y unanimidad entre los fieles, y de mantenerse vigilantes y cuidadosos ante las incertezas del futuro y las del propio presente.
Así observamos cómo nuevamente, y más allá de que los ataques involucren no solo a la Iglesia, sino también a las autoridades seculares, no se trata solamente de un trabajo conjunto frente a la agitación, sino de un reclamo o recurso de las autoridades episcopales para que el emperador actúe. Por otro lado, un personaje como Titmar, obispo, intenta reforzar la autoridad y las obligaciones de la Iglesia, solicitando que ésta tenga una presencia activa en la solución de los conflictos. Mientras tanto, Bohemia era objeto de pujas entre el poder imperial, los piastas de Polonia y rencillas entre la propia dinastía Przemyslida. Allí, en tierras que ya contaban con una serie de santos destacados, dinásticos como Wenceslao y Ludmila y el exobispo de Alberto de Praga, el cristianismo había avanzado lentamente pese a la organización eclesiástica, que ya llevaba algunas décadas, ya que amplios sectores de la población permanecían atados a las costumbres paganas. El obispado se había instalado en el año 973 a instancias del duque Boleslao II y del emperador Otón I. El libro octavo no le dedica mayor atención a Bohemia, más que en limitadas ocasiones cuando las vicisitudes políticas lo determinan, razón por la cual el estado del avance del cristianismo y el ejercicio de la autoridad episcopal deben descubrirse en otros documentos, como por ejemplo las vidas de San Alberto de Praga. Contamos con 3 como mínimo del propio periodo en el que fue martirizado, y estas dan cuenta además de las costumbres tales como el castigo con decapitación para las mujeres adúlteras, entre otras cuestiones. Ya para cerrar, pongo la última diapositiva. No hemos intentado presentar un panorama acabado del estado de la cristianización en los diversos espacios tratados pertenecientes al territorio europeo central, puesto que excedería las posibilidades de esta presentación. La relectura del libro octavo de la crónica de Titmar, un obispo al frente de una diócesis pretendidamente misionera, hizo surgir una serie de inquietudes e interrogantes en relación con el papel jugado por los obispos, generalmente considerados agentes privilegiados en el proceso de cristianización, la evaluación del mismo por un cronista perteneciente a dicho sector y la acción de las autoridades seculares. Tal como hemos observado en los pantallazos retomados de los primeros capítulos de la obra, la cristianización de diversos pueblos eslavos y de los húngaros se encontraba en un periodo de avance, pero también cargado de inestabilidades y retrocesos. Los ejemplos más claros de estos últimos son impuestos por los levantamientos de los lutizos y abroditas contra las autoridades seculares y eclesiásticas y el consecuente resurgir de un paganismo reformulado por el contacto con el cristianismo. Este es todo un tema particular que ya he trabajado en otros textos y que es bastante conocido para quienes estudian el área. ¿Qué tipo de paganismo practican estos pueblos que se levantan contra la autoridad en este periodo? En las 3 entidades políticas que habían logrado una cierta estabilidad y se configuraban como centros de poder que podían poner en discusión la autoridad imperial o bien aliarse a ella frente a otros enemigos en común, es decir, Polonia, Hungría y Bohemia, el rol de las autoridades seculares se muestra clave, incluso para la mirada de Titmar, un obispo que, sin salir del esquema de normas de acción establecidas, no se constituía tampoco como una de las figuras más encumbradas dentro de lo que se ha denominado como grupo de obispos cortesanos claramente formados e insertos en el sistema de la Iglesia imperial. En este marco, Titmar estimula a los eclesiásticos, obispos, sacerdotes a vigilar las costumbres, educar, pero también a acompañar las medidas de las autoridades seculares. Sin embargo, su lectura de estas últimas implicaba un reconocimiento de que el avance del cristianismo, en contables ocasiones, se realizaba en un contexto en el que las costumbres paganas encontraban una presencia muy fuerte, de modo que advertía sobre los riesgos de la tarea, noble pero incierta, de promover la conversión y la adhesión a la religión de Cristo, bueno, entre quienes no parecían estar preparados para modificar su conducta, al menos no con la celeridad con la que algunos eclesiásticos o algunos obispos esperaban que esto se realizara. Con eso termino, espero no haberme pasado mucho, pero lo que sucedió al comienzo con el tema del micrófono me descolocó un poco, así que bueno, espero haber estado más o menos dentro del tiempo, me perdí sinceramente. No, estuvo bien, gracias Vanina, no te preocupes, muchas gracias por la exposición. No, gracias. Bueno, ahora nos movemos del siglo XI a la Edad Moderna, en particular con la ponencia siguiente, la Francia del siglo XVI. El siguiente expositor es Carlos Manuel García, que es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y es adscripto de la Cátedra de Historia Moderna de esta universidad. Así que bueno, te doy la palabra, Carlos, cuando quieras empezar. Gracias, Connie. Voy a compartir pantalla y ya comienzo.
Bien, la siguiente ponencia tiene como título sobre el odio de los ángeles malignos, los fundamentos demonológicos del Du Livre de la Haine de Satan, París, 1590, de Pierre Crespet. Justamente durante los años centrales de la Octava Guerra de Religión, 1585 a 1598, se publicó en París un tratado sobre demonología titulado Du Livre de la Haine de Satan. Serían los dos libros del odio satánico, del odio de Satán. De autoría correspondía a Pierre Crespet, prior de los celestinos de la ciudad capital del Reino de Francia. Esta fue escrita en un contexto de extrema violencia política y confesional, y dicha obra ofrecía un pormenorizado análisis de los tópicos fundamentales concernientes a la disciplina de la demonología. Temas tales como el accionar de las brujas en el sabbat, la proliferación de endemoniados, el malvado arte de nigromantes, adivinos y sortigos, entre otros, fueron estudiados con profundidad y con una erudición maravillosa por este fraile a lo largo de toda su obra. El objetivo, entonces, de la presente exposición es analizar los fundamentos intelectuales sobre los que Crespet construyó su demonología, usando para ello los dos primeros discursos contenidos en el primer libro de los dos libros del odio de Satán. Nos concentraremos específicamente en reconstruir y presentar sus postulados respecto a la naturaleza ontológica de los ángeles malvados, las potencias y potestades que tenían, y el permiso divino con el que contaban para operar sobre el mundo material e interactuar con los seres humanos, intentando de tal forma encontrar y reconocer las rupturas y también las continuidades existentes entre las elucubraciones esgrimidas por el sacerdote y los posicionamientos hegemónicos sostenidos por la disciplina particular dentro del campo teológico que se dedicaba a teorizar acerca del accionar de los ángeles malignos. Nuestra hipótesis de trabajo es que Crespet construye el corpus teórico de su demonología apelando a distintas fuentes y enseñanzas enunciadas por autores varios del pensamiento cristiano, tanto del primer milenio como del segundo, como así también por medio de citas y referencias directas a los clásicos del mundo helenístico y romano. Intentaremos, por lo tanto, determinar hasta qué punto el fraile celestino, en términos particulares, se atuvo y concordó con las postulaciones y enunciados que Santo Tomás de Aquino defendió en la Suma Teológica respecto a los ángeles, interpretaciones que eran hegemónicas en la Edad de Oro de la demonología radical, y en qué otros aspectos expresó opiniones eclécticas o hasta incluso disidentes con la ortodoxia tomista. Antes de abordar el análisis de la demonología de Crespet, es necesario realizar algunas salvedades respecto a la subdisciplina de la teología que se encargaba de teorizar y conjeturar acerca de las criaturas espirituales. Podemos decir que estas cuestiones fueron fundamentales para el cristianismo a lo largo de toda su historia. Al tratarse de una religión que presupone en su propio origen la existencia de un plano metafísico, las reflexiones acerca de las temáticas angélicas hunden sus raíces en los inicios del pensamiento cristiano. De hecho, los padres de la Iglesia se preocuparon abiertamente y dieron largas reflexiones respecto a este tema. No solo se preocuparon por los habitantes benignos de las regiones celestiales, sino que también los teólogos del primer milenio expresaron un interés muy profundo acerca de los demonios, aquellos ángeles malignos que habían rechazado los planes de la providencia. El más importante de los pensadores cristianos del primer milenio respecto a esta temática fue San Agustín de Hipona. Las características del demonio agustino son particulares. En primera instancia, el demonio es un tentador absoluto. Es, además, un demonio interiorizado y relacionado con el mal que inherentemente hay en los sujetos. Este caso tiene que ver con una desviación de la virtud o una perversión de la voluntad de los hombres. Es un demonio que actúa en la conciencia, en la mente y en la fantasía. Y para la patrística en general, los demonios podían actuar sobre la naturaleza, sobre todo por medio del espejismo y la ilusión. Los padres de la Iglesia expresaban una condición sine qua non para determinar el alcance, la forma y el accionar de los demonios en la materia. Los ángeles malvados necesitan, por sobre todas las cosas, opinan, la permisión divina. ¿Para qué Dios le daba permiso de acción sobre el mundo de la materia a Satán y a los demonios? En primer lugar, para ejercitar a los justos, pero también para castigar a los reprobos. Así que el demonio de la patrística aparece atado a la facultad volitiva de los sujetos
y necesita de un antagonista que al mismo tiempo le permite su accionar, que es Dios, para poder existir. Ahora bien, a partir del siglo XII, la figura del diablo empezó a obsesionar a los teólogos de una manera muy importante. Es una realidad que hasta la segunda mitad del siglo XIII no va a existir una ciencia del demonio, o sea, un razonamiento de tipo sistemático que se dedique a pensar de manera ordenada acerca de las implicancias, el alcance y la naturaleza ontológica de las criaturas espirituales malignas. Quien se va a encargar de ello, tocando el punto más alto de razonamiento acerca de estos temas, va a ser ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, como se le suele conocer, quien dedicó una gran parte de su tratadística a la reflexión acerca de los ángeles y los demonios. El demonio tomista también tenía características particulares. Tomás revalida las nociones y los fundamentos de la demonología del primer milenio. Es también providencialista, tal como Agustín, también cree que los demonios ejercitan a los santos y prueban a los justos. Además, el demonio de Tomás no es más poderoso en términos técnicos que el demonio que pensaba Agustín de Hipona. Para ambos pensadores, Satán y sus huestes están impedidos de obrar milagros, no pueden alterar los principios que rigen el cosmos, solamente pueden manipular las fuerzas naturales, y ambos demonios cuentan con similares umbrales de lo posible y lo imposible en el mundo. Sin embargo, hasta allí están las continuidades. En otro sentido, Tomás de Aquino sí propone matices y variaciones que van a conformar la emergencia de un nuevo paradigma que se va a integrar con los postulados agustinianos. ¿Cuáles son algunos de estos postulados tomistas? Bueno, el primero es la absoluta inmaterialidad de las naturalezas angélicas. Para Tomás, Tomás fue el primer pensador, diríamos, cristiano, que afirma de manera explícita y radical la doctrina de la absoluta inmaterialidad de las naturalezas angélicas. Para él, ángeles y demonios son sustancias intelectuales separadas, son absolutamente inmateriales. Otro punto, la inteligencia de los ángeles caídos. Los demonios no son menos inteligentes luego de la expulsión y la caída, son superiores en inteligencia y poder a los humanos. La capacidad de actuar sobre la naturaleza. Los demonios pueden intervenir en el curso natural de las cosas y modificarlas, pero no pueden crear materia de la nada. Luego la autonomía de la acción, porque la teoría de la permisión también rige para Tomás de Aquino, quien piensa que los demonios actúan bajo el estricto permiso de la divinidad actuar, pero nuevamente un matiz. Mientras que el demonio castiga a los pecadores por específico mandato divino, cuando los seres malignos tientan a los justos, no lo hacen por comisión de Dios, opina Tomás. La providencia sí permite que las cosas sigan su curso natural y que los demonios actúen, pero no es Dios el causante de las pruebas a los justos. Teniendo en cuenta estos paradigmas, el agustiniano y el tomista, la historiografía ha tendido a determinar que una vez que se produjo la síntesis angeliológica escolástica de Tomás de Aquino, sus opiniones y postulados se volvieron en un constructo monolítico al que toda la demonología bajo medieval y específicamente la temprana moderna adhirió casi de manera exenta en cualquier tipo de variación o crítica. Teniendo en cuenta estos fundamentos, pasemos a Crespet. Pierre Crespet construye su modelo intelectual demonológico tomando en gran parte los postulados tomistas respecto a los ángeles. Sin embargo, hay que hacer algunas descripciones importantes. En primer lugar, los dos libros del Odio de Satán es un tratado de demonología que está centrado en la figura de, como dice su título, Lucifer, el diablo. El odio es el sentimiento que motoriza el accionar de Satán y por extensión de los ángeles malignos que lo siguen. La antipatía y la aversión proviene, y en esto también sigue Tomás, de la separación de la criatura intelectual, los ángeles, de su creador. Crespet responde que no existe un registro bíblico del momento exacto en el que el diablo y los demonios fueron sustraídos del amor de la divinidad, ni del momento preciso en el que fueron creados, como tampoco se sabe cuándo concibieron su odio contra la criatura racional creada por Dios, a saber, el hombre. Lo que sí se sabe es que la voluntad de Dios es causar la ruina de Satán. El libro primero comienza con una declaración por demás sugestiva. Dice: porque no solamente los santos doctores, quienes han tratado acerca de la producción, o sea, la creación del universo, fueron los que, aseverando que era el amor divino el que había producido y creado todas las cosas en cierto número, peso y medida, sino también fueron los filósofos quienes lo han reconocido, cuando ellos han confesado que el amor enlaza y articula de manera correcta a las criaturas con su creador y que sin él ellos se convertirían en nada.
Allí aparece en una anotación marginal una referencia a Pseudo Dionisio y a otros clásicos. De aquí en adelante vamos a notar en el tratado una apelación a la cultura clásica y a los neoplatónicos para demostrar que el odio es el elemento fundamental para la disociación entre Dios y la creación. Esto me parece importante porque Crespet no está apelando solamente a los doctores y a los padres, sino que fundamenta también parte de sus declaraciones en la tradición de la filosofía y la poesía clásica. El Celestino argumenta entonces que Satán puso en desorden y trastorno aquello que estaba bien unido, que a causa del odio generado se construyó, apareció una separación inexpugnable entre el amor, que es Dios, y la cosa amada. La base entonces de la demonología de Crespet está centrada en este odio como el vector del accionar diabólico. Los ángeles malignos se apartaron, y esto también es absolutamente tomista, por su orgullo de la divinidad, dejando rienda suelta a la vanidad y al deseo de gloria, y se salieron de la relación de amor que los unía con Dios. La naturaleza angélica para Crespet es primera y principal en la creación de Dios. Los ángeles fueron producto inefable del amor de la divinidad, quien los creó sin materia preexistente. Y aquí ya entramos en otro asunto de la cuestión. Estos fueron engendrados en el cielo empirio, al comienzo de los tiempos, junto con el mismo cielo, la naturaleza angélica, o sea, con sus propios ángeles, la materia corporal y el tiempo. En esta interpretación, Crespet también sigue al pie de la letra lo expuesto por Santo Tomás de Aquino. Pero luego pasa a explicar por qué razón los ángeles, al ser creados por Dios, no los podemos ver y son invisibles, y vamos a ver si son inmateriales. Crespet sigue diciendo que es la opinión constante de los teólogos que la creación de los ángeles y su origen está marcada en la Escritura en el primer día que Dios creó las lumbreras, en el relato del Génesis. Crespet comenta que los ángeles tienen una lumbrera admirable y que han sido creados tan inflamados en el honor y la gloria y el amor a Dios, que no sin causa los profetas bíblicos, profetas veterotestamentarios son los que cita, los llaman serafines, piedras brillantes de fuego rojo, fuego brillante y ardiente, y aquí encontramos un punto, de naturaleza sutil y ágil. Este punto es interesante. Para Crespet los ángeles son invisibles, pero no inmateriales. Hace una lectura muy apegada al relato bíblico, una exégesis del Antiguo Testamento, muy al pie de la letra, que parece indicar que los ángeles tienen un tipo de naturaleza sutil y ágil. La manifestación de esta es a través de la luz, básicamente porque fueron creados en la lumbrera. El profeta Ezequiel, nos comenta Crespet, los comparaba a los ángeles a 9 piedras celestes, el rubí, el topacio, el jaspe, el crisólito, el ónice, la esmeralda, el berilo, el carbunclo y el zafiro, y los divide en 9 órdenes: querubines, serafines, dominaciones, tronos, poderes, principados, virtudes, arcángeles y ángeles. Cada uno de ellos cumple una misión particular. Algunos están perpetuamente situados junto a Dios para asistirlo, otros para mover y agitar las esferas celestes y gobernar el vasto universo, mientras que otros presiden a la iglesia. Algunos de ellos incluso son asignados a un país, a una región, a una aldea, incluso una persona. En esto vuelve Crespet a pararse sobre los postulados neoplatónicos que básicamente comparten la misma opinión que Crespet, o por así decirlo, Crespet comparte la misma opinión que los neoplatónicos. Ahora bien, la teoría de la inmaterialidad absoluta de las criaturas espirituales había encontrado enconados objetores en el medioevo tardío. Dentro de ellos, sin ánimo de ser tan exhaustivos, estaba la teoría de la composición idemórfica de las naturalezas angélicas, propuesta por San Buenaventura. También los escotistas creían que los ángeles tenían algún tipo de materia sutil, y miembros particulares de la escuela teológica franciscana. Sin embargo, en la modernidad, la absoluta inmaterialidad de las criaturas espirituales era una teoría que ya nadie se animaba a negar. Justamente, entonces podemos ver aquí el punto de ruptura o
de disidencia con la ortodoxia tomista de Pierre Crespet. Para Crespet, los ángeles recibieron tres cosas al momento de su creación, que son la eficiencia, la sapiencia y el libre albedrío. El libre albedrío es lo que les da la facultad y el poder de elegir entre el bien y el mal, sin ningún tipo de violencia o restricción, sino de franca voluntad. Aquí Crespet vuelve al tomismo y vuelve a la tradición dominante, hegemónica de la angelología. La eficiencia de los ángeles se relaciona con la persona, y la sapiencia con la forma y el arbitrio del poder elegir. Así que para Crespet, los ángeles, en resumen, son espíritus simples en su naturaleza, de vida inmortal, pero diferentes en cuanto a la tenencia de su esencia, perspicacia, inteligencia y libertad de arbitrio, tal como existen diferencias, dice Crespet, en la esencia, la forma y el peso de las cosas. Nuevamente, esgrime un argumento bastante extraño. Para concluir este apartado, Crespet opina que los ángeles fueron creados para cosas diferentes y distintas. En lo que sí son iguales es, y cito textualmente, en que fueron creados espíritus inmortales, intelectuales, invisibles y sutiles. Los ángeles malvados, para Crespet, han causado su ruina por el orgullo y la envidia. Ellos no cometieron los mismos vicios de la carne, cometen los hombres, sino que cometieron los vicios propios a las sustancias espirituales. Entonces estos malignos, por su pecado, quedan por fuera de la perfección de los órdenes con la que sí cuentan los ángeles buenos, a saber, el estado de gloria, pero siguen teniendo el poder y la inteligencia superior que Dios les dio en el momento de su creación. Por último, acerca de la permisión divina, Crespet comparte lo estipulado por Agustín y lo reafirmado por Tomás en la Suma. Considera que los espíritus malignos necesitan de la permisión absoluta de la divinidad para obrar, pero su actuación no solo se da para castigar a los reprobos, tal como creía la patrística, sino para desviar con su odio a los cristianos justos. Por tal razón, la concepción del demonio de Crespet se parecía mucho en este caso a la mirada que la escolástica sostenía sobre las criaturas inmateriales inicuas. Era el odio que los demonios sentían lo que motivaba a estos a poner en tentación y asediar a los humanos, culminándolos en muchos casos a mantener una relación contractual con ellos, ya sea por medio de los pactos diabólicos o la asistencia al sabbat. Satán no dejaba de manifestar su odio por la humanidad, pero necesitaba de la permisión divina para llevar a cabo este accionar y de esa manera intentar quitar la esperanza y la fe en las promesas. En conclusión, en esta ponencia hemos presentado de manera sucinta, parcial, algunos elementos iniciales, claves para entender los postulados teológicos y angelológicos con los que Pierre Crespet construyó su demonología. Podemos decir que las fuentes de las que abrigó el Celestino fueron amplias y eclécticas, aunque coincidió con Tomás de Aquino en muchos puntos principales, tales como la absoluta perversión de las criaturas espirituales inicuas, la inteligencia superior de los demonios y la mayor autonomía de estos para obrar el mal. Por otro lado, se apartó del Aquinate en una cuestión importantísima, el cuerpo sutil de los ángeles. Crespet consideraba, siguiendo toda una tradición intelectual previa, que los demonios tenían algún tipo de cuerpo sutil y que estaban compuestos por medio de algún tipo de sustancia. No queda claro la composición de tal sustancia y Crespet no explicita mucho más al respecto. Por otro lado, las citas a las autoridades del pensamiento cristiano conviven muy bien con referencias directas a los poetas y filósofos de la antigüedad clásica, tanto del periodo helenístico como así también del romano. Tales entonces han sido los fundamentos eclécticos sobre los que Pierre Crespet fundamentó su demonología. Gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Sí, ahí va. Perfecto. Bueno, Clara Roig, que figura en el programa, no puede venir hoy, no pudo, avisó que no va a estar presente en la mesa. Así que pasamos a la última ponencia de esta mesa, siguiendo en la historia moderna, que es la de la profesora María de la Soledad Justo.
que es profesora de Historia Moderna en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Pampa, y es especialista en la Compañía de Jesús, jesuitóloga, digamos, y de eso nos va a hablar un poco hoy. Así que bueno, Sole, cuando quieras. Está silenciada, Sol, todavía, creo. Muchísimas gracias, ahí estaba lidiando con la presentación, creo que... Ahí estamos. Bueno, mi ponencia trata sobre saber natural, coleccionismo y cultura visual en la Compañía de Jesús. Voy a empezarla leyendo una fuente de un tratado naturalístico de un jesuita llamado José Sánchez Labrador. Pocos ignoran que estas dos palabras, historia natural, dan a entender mucho. Si la historia natural universal expresa un conocimiento y la descripción de todos los seres y cosas que componen el universo, cuanto en sí es la historia de los cielos, de la atmósfera, de la tierra, de todos los fenómenos que acontecen en el mundo y aún del mismo hombre. Esta empresa es vastísima, pero sin embargo, le han expuesto con excelencia y claridad grandes ingenios, especialmente el señor Buffon. Para instruir al lector, el señor Bomare forma un museo de la historia natural, cuya colección sea amplia y dispuesta con todo orden, con el fin de que se recorra con los ojos en las salas adornada de producciones naturales. Paraguay Natural Ilustrado es una obra escrita, como ya dije, por el padre jesuita José Sánchez Labrador, que fue misionero durante 30 años en lo que él llama el Paraguay, que nosotros diríamos el virreinato del Río de la Plata. A finales del siglo XVII escribe esta obra de 4 tomos, que no logra nunca publicar, ¿no? Entonces está en el ARCI, en el archivo romano de la Sociedad de Jesús, y se han publicado algunas partes, y estamos publicándola ahora, este tratado completo. Entonces, Sánchez Labrador trata de plantear, por un lado, cuál es su género discursivo. De tal manera señala las materias, cielo, atmósfera, fenómenos sensitivos, incluso el hombre. El método que es fundamentalmente descriptivo, pero también aclara que busca las causas. También en este primer párrafo nos señala la íntima relación que tienen las descripciones naturales con ciertas prácticas e instituciones nacidas en la modernidad, de modo que entrelaza enfoques y materias que hunden sus raíces en la época clásica, pero también señala que la historia natural está unida al problema de las colecciones, que a su vez deben estar organizadas. De modo que coleccionismo, visualidad y clasificación comparten la centralidad de este programa que ya a finales del siglo XVIII podemos llamarlo científico. La obra de Sánchez fue escrita a finales del XVIII, por lo tanto, el naturalista combina una tradición aristotélica con un programa del Renacimiento y, por supuesto, con las novedades del siglo XVIII. Pero bueno, empecemos a explicar este asunto a partir de la historia natural en el Renacimiento. Es un típico grabado que muestra las novedades que implica este programa nuevo. A principios del siglo XVI, la historia natural era apenas distinguible con otros temas de investigación humanista. La investigación sobre plantas, animales y minerales no fue el punto inicial de partida para los humanistas, sino un debate libresco, las discusiones en torno de la obra del famoso Historia Natural de Plinio, ¿no? Entonces, en realidad, a partir de la década de 1490, se inspeccionan los textos, se realizan ediciones, traducciones cuidadísimas. Y también se las comparó con otros textos naturalísticos del momento. De modo que el conocido debate acerca de los errores de Plinio posibilitó nuevos enfoques epistemológicos para comprender el mundo natural. La observación y la experimentación abrieron las posibilidades del mundo material relativamente inexplorado, con la rápida expansión como consecuencia de la llegada de Colón a América. Entonces, la televisión clásica se combina con el cambio fundamental que produce
el descubrimiento de América. ¿Por qué? Por supuesto, lo que se estaba conociendo de América no estaba en el canon clásico, entonces había que encontrarle una solución a esto. Los proyectos inicialmente filológicos se fueron transformando en un proyecto de investigación en el cual dejó de ser las palabras para convertirse en las cosas, los objetos materiales de la naturaleza. No obstante, no todos los naturalistas de inicio abandonaron sus formas tradicionales de investigación, por eso la autoridad libresca siguió siendo importante en la construcción del saber. Pero en lugar de permitir que los textos definieran la naturaleza, los especialistas utilizaron a la naturaleza para formar nuevos textos. Paula Hindlen afirma que el coleccionismo no comenzó en el museo, que más que un punto de partida fue un proceso final, la resolución de un largo y complejo viaje, que comenzó en el momento que el objeto fue poseído por las manos humanas, continuó en el punto que el objeto fue designado espécimen, para finalmente encontrar un lugar en el museo para ser exhibido. En las etapas intermedias ocurrieron una variedad de actividades diferentes que finalmente dieron como resultado final una domesticación de la naturaleza. Entonces, la renovación de las ciencias asociadas a la naturaleza provino de dos corrientes. Por un lado, verdaderas novedades ocurridas en el campo académico de la medicina. Y por otro lado, de los efectos de los descubrimientos de América. Ahí cito a la importancia de Dioscórides, Teofrasto, por supuesto el propio Aristóteles, todo una renovación de los saberes que aparece y que empiezan a tomar lugares en materias concretas en las universidades. Y por supuesto, esto que ya adelanté, que es el cambio fundamental que produce el descubrimiento de América, que además introduce el problema de cómo nominar a toda esta naturaleza, que al principio es una naturaleza quizá maravillosa, pero finalmente termina siendo normalizada. Entonces, para esto, en lugar, digamos, la práctica que implica este saber, tiene que ver con el viaje. El viaje se convirtió en una condición necesaria para esta domesticación de la naturaleza. Esta práctica salvaba las distancias entre la naturaleza y las colecciones. Los estudiosos empezaron a abandonar sus estudios y viajaron hacia la naturaleza, que se redescubrió como un locus amoenus. Los viajes podían ser a lugares exóticos, América, India, China, por supuesto, pero también a los alrededores campestres y lugares tan conocidos como la plaza y el mercado. Asimismo, los informantes, además de, por supuesto, la autoridad de los libros, que siempre se mantuvo, podían ser campesinos, curanderos y otros especialistas que podían dar información sobre las propiedades de las plantas, animales, de las drogas, incluso, ¿no?, artesanos sobre los minerales. También mercados y plazas fueron lugares fundamentales. Italia fue un centro cultural fundamental, ¿no?, en donde aparecen los primeros jardines botánicos, los primeros herbarios, las primeras colecciones. Y por supuesto, está el tema de lo que no se puede recolectar o, digamos, o lo que está guardado en los cajones, lo que no puede ser adaptado a las condiciones climáticas de los jardines botánicos, ¿no? Lo que no entra en un herbario, en un jardín botánico, debe ser ilustrado. Por eso, la colección de catálogos ilustrados fue fundamental, ¿no? Se crea una cultura visual muy importante en la cual se modifica mucho el programa estético, ¿no? Una gran cantidad de pintores y dibujantes son guiados por los naturalistas para que generen este tipo de dibujos que traten de reproducir de una manera, no sé si la palabra sería realista, pero sí que responde a las exigencias de formas de representación que tienen estos filósofos naturales. Dijimos que Italia es el lugar por excelencia en donde las universidades y los patronos fomentan el desarrollo del saber naturalista, y acá voy a presentar dos figuras muy conocidas, hay otros, ¿no? Ulises Aldrovandi y el padre jesuita Athanasius Kircher, que llevaron un programa muy, muy importante
de saber naturalístico. Ahora bien, los museos modernos que nacen en el siglo XVII y XVIII en realidad se despliegan con un antecedente muy importante, que son las cámaras de los tesoros, los gabinetes de curiosidades, los estudios, las cámaras de las maravillas, las conocidas Wunderkammern en Europa, de esta primera modernidad. Estas locaciones fueron espacios en que la cultura material acompañaba a la cultura textual e iconográfica, lugares destinados a experiencias de conocimiento, así como espacios de la memoria, escenarios para representar la realidad y también lugares de encuentro social. Estas locaciones tenían en común la idea de reconstruir el universo en una habitación. También en estas cámaras se buscaba atesorar miravalias, grifos, momias, gigantes y enanos, como también podían ser monstruosidades. Estas locaciones presentaban al espectador un espacio plagado de objetos culturales y naturales, de una manera y de un orden que objeto de interés de muchos especialistas. En realidad no tengo casi necesidad de describirla, porque las imágenes hablan por sí solas, son realmente muy conocidas, ¿no? La imagen de Ferrante Imperato, que es un coleccionista, y por supuesto, en general, los especialistas para describirla han utilizado muchas metáforas borgianas para entender cuál era el criterio de organización de esta naturaleza y cultura metida o, digamos, ingresada en una habitación. El problema clasificatorio fue afrontado a partir del siglo XVII, desde una verdadera reflexión teórica. La idea era lograr confeccionar una grilla para que todo pudiera ser encajado. Esta grilla debía ser comprensiva y metódica, porque debía condensar todo lo existente. Tanto el padre Kirchner como Aldrovandi consideraban que las novedades de la naturaleza no discutían para nada el modelo epistémico aristotélico. La novedad y la tradición, digamos, combinaban perfectamente, y en realidad el modelo que tan bien explicó Claude Smith de este tipo de aristotelismo permitía hacer esta combinación de novedad y nuevo programa científico, a su vez, digamos, en una tradición clásica. Lo que sí cambiaron fueron las prácticas, como técnica de cultura científica naturalista, porque ser naturalista implicó cada vez más una tarea colectiva, ya que desde finales del siglo XVI y en los siglos siguientes, correspondencia con investigación científica, muestras secas, minerales, fósiles, va a ser una marca identitaria del trabajo del naturalista. Y en este sentido, la Compañía de Jesús fue una institución que, digamos, corrió con ventaja en este tipo de prácticas. Además, Athanasius Kircher, este es el famoso Museo de Kircher, fue el reconocido, el mayor erudito, el más sabio. Los superlativos no terminaban nunca de calificarlo por sus propios compañeros de orden, inclusive por la República de las Letras del siglo XVII. Entonces se benefició bastante de ese espacio como para recibir información no solamente de los jesuitas, sino de otros filósofos naturales. La figura del padre Kircher es una figura muy conocida, muy trabajada, pero es una figura muy poco común, casi excepcional. Digamos, los especialistas dicen que ni siquiera no fue un jesuita común y ni siquiera fue un católico común. Sus especulaciones teóricas, su proyecto de investigación lo acercan a posiciones poco ortodoxas. Pero el prestigio personal de él, su capacidad de venta, las obras de él se anunciaban en catálogos y se esperaban y tenía un éxito editorial importantísimo. Entonces esto le permitió no ser nunca cuestionado. Fue definido como un polígrafo, por supuesto no fue especialista, tenía una idea del saber total. Y evidentemente se lo vincula mucho con lo que podríamos llamar una tradición hermética, ¿no? Hay mucho trabajo para relacionarlo, aunque nunca, por supuesto, citó autores prohibidos. Una de las razones de la fortuna como intelectual fue justamente esta red
jesuítica de información, el padre Kirchner llegó a tener 770 corresponsales. La compañía, ser una institución distribuida por el mundo y conformada como un nodo central que recibía información de los 4 continentes, no fue extraño entonces que su colección y su museo fueron el más celebrado en el siglo XVII. El Museo Romano abrió sus puertas en el lugar que fue el Colegio Romano, la mayor universidad jesuita. La colección allí mostrada pretendía ser una prueba material de esta gloriosa institución universal. El museo se fundó a inicio con una colección privada del jesuita, eran sus habitaciones que invitaba, y después la institución le permitió abrirlo y generar un espacio en donde, por un lado, los estudiantes iban a aprender esta colección, y por otro lado, era imposible, o digamos lo que se decía en el siglo XVII, era que no se conocía Roma si no se había ido al museo del padre Kirchner. Si uno hace una comparación con la Royal Society y el proyecto de Robert Boyle, en el cual, en realidad, para ingresar a ese laboratorio había que ser especialista, ¿no? La sociabilidad científica que crea la Royal Society es el polo opuesto de lo que crea el padre Kirchner, en donde, en realidad, su museo debe ser visitado por todos. Entonces, para ir concluyendo, a pesar de las propuestas teóricas y especulativas del padre de Kirchner eran demasiado exóticas y liminares a posturas realmente heterodoxas, el contexto político y cultural en el que desarrolló su carrera intelectual le posibilitó no solo un buen itinerario, sino que su prestigio personal como sabio le sirvió como una verdadera protección. Mientras que los naturalistas del siglo XVI se enfrentaban al dilema de la incorporación de los artefactos de la América en sus cosmos, los jesuitas del siglo XVII intentaron desarrollar un marco moral, religioso y filosófico que conectara todas las diferentes regiones del mundo. En sintonía con la retórica de la Reforma Católica, el Museo Jesuita propuso la creación de una estructura que recogía y ordenaba un conocimiento que de tal manera podía ser controlado. Los museos no solo eran necesarios por su utilidad pública de una creciente comunidad de estudiosos, sino que también protegía al mundo católico de la peligrosa erudición que surgía desde variadas vertientes. Por otra parte, Kircher, vinculado a la Roma papal y a la corte imperial de Viena, desarrolló sus ideas en la Europa confesional bajo el amparo del catolicismo y de la corona pública. De modo que Roma funcionaba como una cámara de compensación para las actividades misioneras de los jesuitas, porque la orden era muy cuestionada en plena época confesional. La aceptación de sus prácticas misioneras en América y en Asia, la famosa política de acomodación jesuita, había despertado muchas críticas. Las más estudiadas por los especialistas fueron los debates de finales del siglo XVI entre Alessandro Valesiano y Valignano, y Francisco Cabral, en relación a los pueblos de Oriente. A partir de esta polémica se plantea la famosa estrategia de entrar por la nuestra para salir, entrar por la suya, para salir por la nuestra. Es una frase atribuida a Ignacio de Loyola. Y esto permite un desarrollo textual muy importante sobre las políticas de acomodación. El problema central era la dispersión, y la misión suponía necesariamente que los jesuitas mostraban muchos problemas disciplinarios. Su relación con el mundo tenía necesariamente como contraparte que los jesuitas adquirían costumbres y comportamientos que los alejaban necesariamente del modelo cultural, incluso cultural, impuesto por los dictámenes de Trento. Entonces, la actividad del padre Kircher y la red jesuítica de naturalistas e informantes servía por un lado para saciar la sed de conocimiento que tenía el público europeo sobre información de las civilizaciones y de toda la naturaleza. Por eso los libros, artefactos, imágenes e informes fluían sin cesar al Museo Romano, y por otro lado, para promocionar las actividades actividad misionera jesuita como útil y necesaria, de tal manera que sirviera como armadura sobre las críticas que nunca dejaron de cesar. Sabemos que esta estrategia tuvo evidentes límites.
ahí. Estas son las imágenes de Paraguay natural, ¿no? Dibujos sobre naturaleza paraguaya que hace Sánchez Labrador, ¿no? Un ejemplo de todo lo que fluía o que intentaba ir al Museo Romano. Bueno, ya terminé. Muchas gracias, Sole. Perdón. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahora bastante tiempo para consultas, preguntas, lo que quieran hacer. Ya hay una pregunta en el chat, ¿no? De Lautaro Uranga, que le pregunta a Vanina si puede ampliar algo sobre el tipo de paganismo característico de este periodo y región, y también te felicita por la exposición, dice que es muy buena, que fue muy buena y muy interesante. Así que Vanina. Bueno, gracias, muy bondadoso, porque con, con la lectura rápida y la cuestión de que se me había sacado el micrófono fue complejo reencauzar. Pero además de que reconozco que es difícil en ocasiones por ahí reiterar muchas veces ciertos nombres y regiones, y se puede volver tedioso, pero porque en general son espacios que escapan a lo que se conoce en general en nuestro medio. Entonces, por ahí uno tiene que reiterar determinadas cuestiones. Con respecto al tipo de paganismo característico del periodo de región, obviamente hablamos de una región muy amplia, Europa Central en general, como decía, di como una especie de pantallazo de lo que sucedía en diferentes reinos en el momento, a comienzos del siglo XI, fines del X, en realidad, y comienzos del XI. Lo que pasa es que en este libro octavo de Titmar se habla específicamente del año 1018. Es el único año al que el autor le dedica todo un libro, ¿sí? La crónica tiene 8 libros en total, y el año 1018 ocupa todo un libro, el octavo. Por eso es bastante particular. El propio autor indica que allí se va a explayar sobre ciertas cuestiones porque, bueno, que está a la espera de noticias, de novedades, pareciera como que no sabe muy bien cómo darle un cierre a la crónica, y entonces dentro de todo eso, ¿no? Dentro de esa espera por nuevas noticias sobre las que escribir, recupera información anterior, o aporta datos sobre cuestiones que se había olvidado de comentar en otros momentos, y también reflexiona sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, sobre la autoridad episcopal, ¿no? Y sobre la propia sede, qué hacer, cómo garantizar su supervivencia. Y también en los primeros capítulos, que son los que se trabajaron aquí, sobre el estado de la cristianización en estas regiones, ¿no? Que están vinculadas al imperio, hacia las cuales llegan misiones que salen del territorio imperial y que están en proceso de cristianización. Muchas de ellas ya con cierto establecimiento o con cierta presencia de estructuras eclesiásticas, pero que todavía necesitan un arduo trabajo de conversión. Entonces, frente a todo este panorama, y considerando que es bastante diverso lo que encontramos allí, hemos mencionado el Reino de Bohemia, el de Polonia, Hungría, la Confederación de los Liutisos, la Confederación de los Abroditas, es muy amplio. Quizás lo más interesante, y por ahí lo que llevó a esa pregunta, supongo, es la mención de este paganismo reformulado por parte de practicado por parte de los liutisos y supuestamente también por parte de los abroditas. Supongo que es por allí por donde pasa, entonces le dedico un par de palabras a ello. En el año 983 se produce un levantamiento. Lo lleva adelante esta confederación de pueblos eslavos, polavos, o sea, que están en las orillas del Elba, del río Elba,
que forman una confederación, son 4 pueblos, la confederación se conoce como de los liutisos, y este levantamiento es supuestamente provocado por el trato y también por la codicia de las autoridades de la región, que parece que ejercían una presión fiscal considerable, y se levantan estos pueblos, destruyen la organización eclesiástica en la región, incendian iglesias, incluso cometen actos digamos, de sacrilegio, tales como desenterrar a un obispo que estaba enterrado, producen asesinatos, etc. Y como consecuencia de toda esta turbulencia, se produce lo que se conoce en la historiografía como una especie de renacimiento del paganismo en la región. ¿Y por qué es un paganismo reformulado o diferente al que quizás se podía conocer o esperar antes como practicado por estos pueblos? Bueno, porque eran pueblos que ya estaban en contacto con el cristianismo, ya lo conocían. De hecho, muchos integrantes, muchos individuos de estos pueblos ya habían adoptado el cristianismo. Pero como consecuencia del levantamiento, se retorna, ¿sí?, como parte de esa reacción al paganismo. Y se encuentra una relativamente extensa descripción de algunas prácticas y creencias y costumbres en el libro 6 de la Crónica de Titmar, en otros capítulos y libros también, pero allí hay 3 capítulos donde se habla de la vana superstición de los liutisos y se habla del santuario de Retra, es decir, tienen un santuario, tienen sacerdotes, se reúnen en asamblea para tomar decisiones. Se supone que ninguna persona se destaca en cuanto a su autoridad, sino que es una especie de, entre comillas, democracia, pero en asamblea toman decisiones. Si alguna persona no estaba de acuerdo con la decisión mayoritaria de la asamblea, era castigada, digamos, era golpeada, así que tampoco es que podía uno alejarse demasiado de lo que quería la asamblea en general. Habría que ver cómo esto funcionaba en la práctica, ¿no? Pero hay toda una descripción de estas cuestiones, de cómo se manejaban, de cómo funcionaban, en 3 capítulos, es con lo que contamos, ¿sí? Se describe cómo es el santuario, la decoración, la presencia, de árboles, de decoración proveniente de animales, de prácticas como la lectura, la lectura de las suertes, ¿sí?, acompañada de algunos rituales en los que hay presencia de animales, como un caballo o un jabalí, que según, cuál sea su determinación, van a estar confirmando o no lo que se había leído en las suertes. Digamos, por supuesto, además se menciona que hay una presencia de diferentes divinidades que son adoradas, y especialmente el dios Svarogitz, o Swarazzi, aparece con distintos nombres. Esta confederación de pueblos durante bastante tiempo se mantienen en una relación bastante compleja con las autoridades imperiales y con las eclesiásticas. Se convierten en aliados de Enrique II en contra del duque polaco, pero en general se mantienen atados a nivel religioso a estas creencias precristianas, y durante varias décadas la Iglesia va a intentar recuperar la posición que supuestamente había logrado entre ellos, ¿sí? Esto por un lado, esto con respecto a algunas creencias y prácticas concretas que son descritas en esta crónica. Y en otras obras también, Adam de Bremen también habla de este pueblo. Ahora, más allá de esto, muchas de las obras
que pueden ser vidas de obispos o crónicas, o sí, básicamente crónicas o vidas de obispos. En algunos casos también tenemos hagiografías. De lo que se habla es de costumbres precristianas, ¿sí? Y paganas, en tanto precristianas, se las describe así. No necesariamente van a aportar información con respecto a divinidades o prácticas religiosas, sino a costumbres en general, como por ejemplo la decapitación de la mujer adúltera, ¿sí? Básicamente sería el no reconocimiento o la no adhesión a normas que reglan o que regulan las relaciones bajo las autoridades cristianas, ¿sí? O que sancionan las conductas condenables y los vicios por parte de las autoridades cristianas. Y entonces estos pueblos se mantienen como por fuera, o haciendo o condenando vicios y pecados y conductas reprobables, pero de una manera más violenta que la que espera la autoridad cristiana. Entonces, básicamente lo que tenemos es esto: por un lado, costumbres precristianas que se asocian al paganismo, y al menos así aparecen en los escritos. Por otro lado, descripciones de ciertas creencias y prácticas concretas, como las que se desarrollan en este santuario de Retra, y por otra parte tenemos también la mención que aparece en distintas obras, no en Titmar tan claramente, pero sí en otras obras contemporáneas, del paganismo que practican los prusianos en el Báltico, que incluye, por ejemplo, la utilización de máscaras, supuestamente, utilización de máscaras de animales, como perros, por ejemplo, o lobos, porque aparecen así descritos en algunas de estas obras, ¿sí? Se habla directamente de los perros o de los eslavos, de los perros prusianos, ¿sí? Por lo que muchos autores los han asociado, o han asociado estas descripciones al uso de máscaras, por ejemplo. Bueno, esto lleva, por supuesto, a muchas otras cuestiones vinculadas con la identidad religiosa y demás, pero bueno, es más o menos el panorama de lo que aparece en las fuentes. No sé si responde la pregunta, pero a ello me refería, sobre todo a lo vinculado específicamente con los liutizos, ¿sí? Gracias. Más allá de estas otras cuestiones. Perfecto. Hay otra pregunta para Soledad en el chat. Juan Manuel Lontoya te dice a vos, Sole, que hablas de lo exótico, y que eso fue registrado por la compañía con un gran registro de la naturaleza paraguaya, y la duda es cómo fue tomada esa naturaleza por las élites europeas y las descripciones de estos nuevos espacios, más allá de lo que se podía ver en el museo. Está silenciada. Ahí está. Este es uno de los temas que recorté mucho para atenerme a los famosos 15 minutos. Pero sí, el museo no es el único espacio. Ahí mencioné muy por arriba la importancia de la plaza, la importancia del mercado, y la tradición que tiene, la relación que hay entre estas cámaras de tesoro y estas colecciones con estos antecedentes medievales del tesoro de las iglesias, como cada iglesia de la Edad Media tenía además de un clavo de Cristo, además en el lugar del tesoro donde estaba, no me sale el término técnico, a ver, con ese, me ayudas, estaba pensando en el término técnico de lo que están en esos tesoros de las iglesias, ¿no? Los clavos de Cristo, parte... Y, y obras de arte. Además de eso, había, maravillas naturales, miravallas naturales. Una es un hueso de un animal exótico. Entonces, parte de eso hacía el prestigio de la... ¿Reliquias decís? Reliquias, ahí está, perfecto. Junto con las reliquias, digamos, estas maravillas naturales eran parte de esto que hacía indiscutiblemente digamos, al prestigio
de la Iglesia. Ahora bien, lo que permite la modernidad, el 1492 y la expansión interoceánica, que estos espacios se recontramultiplican. Entonces, está la cantidad de objetos materiales exóticos que vienen desde América, desde Asia, que empiezan a ver en las plazas, en los mercados, una enorme disponibilidad de objetos de todo tipo, de plantas nuevas, de animales, de huesos y de objetos materiales también. Entonces, por eso el padre Kirchen o como es Aldrovandi, recomienda a los naturalistas que tienen que ir a la plaza y al mercado a investigar qué hay, porque además estos objetos o estos productos también son novedades y mercancías que tienen, digamos, circulación económica. El caso del Guayacán, que circulaba, que curaba la sífilis, entonces la familia Fugger empieza a importar, y bueno, aparecen los mercados, y bueno, todo lo que es plantas nuevas con acciones terapéuticas son, digamos, muy corrientes, pero además, todas estas élites que vos preguntás, tienen ahora la posibilidad de tener su propia colección, y quizá la compra aunque sigue siendo un mercado importantísimo hasta el siglo XVIII, toda la compra de todos esos objetos de contenido religiosos, además de eso, a eso se le suma toda la posibilidad de todas estas miravalias de Asia y América, que hace el prestigio de las casas no solamente nobiliarias, sino sobre todo burguesas, porque si hay algo que uno ve en la retratística de todo este periodo, es al burgués en su estudio, en ese estudio se ven siempre objetos que vienen de América o que vienen de Asia. Entonces, es una práctica, la colección muy típica de este periodo, que no es que no tiene antecedentes, tiene antecedentes desde la época de la Edad Media, pero adquieren sin duda otra dimensión con la expansión interoceánica y adquieren a partir con la sistematización que se hace con la muestra de colecciones, con la práctica concreta que implica el museo, y sobre todo, además, que estos museos plantean, digamos, catálogos muy cuidados, colecciones que son en general subvencionadas, porque estos catálogos implican un conjunto de pintores importantísimos. Es más, de hecho, todos los pintores que se quedan sin trabajo con la Reforma Protestante, ¿no? Porque ya es una cultura digamos, no representativa, empiezan a trabajar en la península itálica a partir de la confección de estos catálogos de la naturaleza universal, ¿no? Son todos, digamos, realmente es un desarrollo de cultura visual muy, muy cuidada, y que tiene patronos nobles y universidades que sostienen esta actividad. Bueno, esto creo que contesté, ¿no? Gracias, Sole. ¿Hay alguna otra pregunta de los presentes? Sé que en Facebook no hay por el momento. Si no, pregunto yo mientras, por si a alguno más se le ocurre algo, a Carlos. Quería preguntarte, por un lado, si no puede ser también Bodin una fuente, o no sé, como de esta cuestión de esta concepción respecto de la naturaleza angélica, la materialidad del ángel, porque es pocos años previo, ¿no? Es la demonología de Bodin. Y por otro lado, cómo se articula esta angelología o esta demonología de Crespet con su postura concreta, confesional, ¿no? Con su apoyo a la Liga, entiendo, ¿no? Si construiste algún vínculo, porque lo presentas así, ¿no? Como un autor confesional a la hora de escribir estos textos. Entonces, ¿cómo se presenta ese vínculo concretamente? Aunque entiendo que vos hiciste analizaste una cuestión mucho más, ¿no? Específica, más sutil de su teología, pero quizás eso se puede reconstruir de alguna manera, no lo sé. Sí, Connie, sí. Es interesante lo que decís. La angelología considero yo que es una disciplina bastante compleja a la que la teología confesional a veces la ha estudiado más fuerte en algunos periodos históricos y en otros un poco menos. Y bueno, la historiografía también la ha estudiado, sin embargo,
no hay una gran síntesis de la evolución del pensamiento angelológico dentro del cristianismo. Por lo tanto, esa es la razón por la que yo lo comparé a Tomás. Tomás de Aquino es el modelo hegemónico en la modernidad. Haber dicho que Crespet era el primero en proponer que los ángeles tienen algún tipo de cuerpo sutil, no solo hubiera sido erróneo, porque hay una tradición medieval que está opuesta a Tomás, que después cae en desuso, sino que también uno desconoce. Sería necesario sentarse a leer específicamente una gran cantidad de obras de pensamiento cristiano desde el año 1000, por lo menos hasta el principio de la modernidad. Así que está bien lo que vos decís, yo estoy de acuerdo. Yo considero que Baudin tiene una concepción un poco distinta a Crespet. Yo diría en dos términos. En un término que sería político, porque Baudin es un político clásico, es un pensador que propone el fin de la querella confesional por cómo esta afecta al poder político del rey, y por una cuestión teológica. El catolicismo en Baudin no parece ser un pensador de raigambre muy católica, a pesar de nunca apurar al catolicismo. Es más, algunas fuentes purias en el pasado decían que había ido a Ginebra, que se había casado con una viuda de un mártir protestante. Bueno, eso ya se desechó. Aún así, Baudin sí podría haber algún tipo de continuidad en que ambos tienen una tendencia hacia el neoplatonismo. Sin embargo, Baudin rechaza abiertamente el aristotelismo. De hecho, parte de su formación con Pierre de la Ramée se estructura en un antiaristotelismo duro. Baudin es abiertamente antiaristotélico, por lo menos en términos teológicos confesionales. Y segundo, porque la divinidad del Dios de Baudin, la concepción de la divinidad, se parece mucho más a la veterotestamentaria, mientras que la de Crespet no rompe con el modelo de los órdenes, ese modelo de la divinidad, del orden preternatural y del natural. Entonces, a mí me parece que en realidad por eso yo lo presento como una variación, más no como una ruptura. Crespet no rompe con Tomás, se nota su formación escolástica, pero se nota que además de su formación escolástica adiciona algunos elementos propios del pensamiento clásico, y también algunas variaciones de retomar ciertas teorías, con algunas exégesis que para la época están en desuso, y decir justamente esto, que los ángeles tienen algún tipo de cuerpo sutil. Y enganchando con la segunda pregunta, a mí me parece que sí, me parece que esta postura de Crespet sí es manifiesta a un integrante de la Liga Católica. Crespet es un orador directo de la Liga y actúa con sus derechos de conocimiento canónico a favor de la Liga, y las obras de Crespet son muchísimas, todas muy largas, de mucha densidad, y en todas se ve el elemento antiprotestante, el elemento antiherético. Por lo tanto, sí, forma parte de un pensamiento propio de un sujeto que tiene una posición política muy propia. Por eso yo la presento como una demonología confesional. Tal vez eso debería haber quedado más claro. Es una demonología confesional, es una demonología antiprotestante, pero que en su construcción teórica no siguen muchos puntos el mainstream tomista, por así decirlo, la idea hegemónica tomista, y por otros tiene variaciones. Sería interesante compararlo, por ejemplo, con otras demonologías. Eso es lo que a mí me gustaría, por ejemplo, hacerlo, compararlo con Maleu, comparar con la demonología, por ejemplo, de Maldonado, que también se produce en Francia algunos años antes, algunos decenios antes, pero bueno, sí, justamente podría emparentárselo con los pensamientos propios de los miembros de la Liga de París, porque él es miembro de la Liga de París, y porque después, y con esto concluyo, en su construcción demonológica en otros aspectos del tratado, no tanto en esta cuestión de la arqueología,
él retoma una tradición clásica que tienen los miembros de los intelectuales de la Liga Católica, de asociar a la herejía del protestantismo con la herejía cátara. Y de hecho, eso es algo que también estoy estudiando, Crespet va más allá porque no solo lo compara a los cátaros, que tuvieron que ser extirpados por una cruzada interna, Simón de Montfort, sino que lo compara a todos los herejes. Empieza con los arrianos y sigue una larga tradición de la herejía que, según Crespet, desemboca en el protestantismo, en el calvinismo, hugonotes, y en la brujería, haciendo una especie de gran homologación entre todas estas conductas anticristianas. Así que sí, es un pensador que está formado al calor de las lecturas, de los comentarios y de la esfera intelectual propia a la Liga Católica de París. Es un celote, es un fanático, y su argumentación está en sintonía con sus propios coetáneos que defienden el catolicismo ultramontano francés. Así que sí, va por ese lado. Es una buena, tanto la comparación con Bodin y tratar de encontrar. Yo sí lo que encontré es alguna referencia a Ronsard, el himno de los demonios, donde Ronsard explica que hay cierta materialidad en los ángeles. Tal vez exista algún tipo de conexión por ese lado, pero sí, es una demonología que hay que tenerla en cuenta en relación a demonologías previas, construidas también en el contexto de la querella confesional. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O comentario? ¿O lo que deseen? Tenemos un tiempito, si quieren. Si no, vamos a tener un recreo más largo, ¿no? Esteban, que vos sos la autoridad, o Julián. Efectivamente. Esperemos un minuto, a ver si alguien se anima. Y si no, nos vemos 5:30, ¿no? Que ya nos vamos al mundo del trabajo. Ya terminamos con toda esta cuestión más cultural. Sí, 17:30 es la segunda sesión referida al mundo del trabajo.